Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una conversación más en libros y bibliotecas. Esta oportunidad vamos a conversar con dos editores de una editorial que hace un rato vamos a colocar después acá en la descripción del video, también el link de la entrevista que hicimos en esa oportunidad a Joaquín Eguren, que estaba en ese momento contándonos sobre Queltehue Ediciones. Y era porque básicamente nosotros tenemos una sección que se llama Editoriales en Faena y que tratamos de conocer y representar, digamos, los esfuerzos y las dificultades y también las motivaciones que tienen las distintas iniciativas editoriales emergentes o independientes o como se les quiera llamar, o alternativas en algunos casos. Y en ese mismo contexto, Queltehue ha hecho un esfuerzo muy interesante. Les voy a mostrar aquí, ellos nos han enviado, y se lo agradecemos, 3 libros que lo han sacado en simultáneo en la colección Huayhuén. Una es esta de Crónicas de César Vallejo, Borderland de, el nombre aquí se me olvida, Atilio Chiapori, ¿no? O Chiapori. Vamos a preguntarle a ellos cómo se pronuncia perfectamente. Y Narraciones Vitales de Roberto Alt. Bueno, estas 3 ediciones que por lo demás tienen una propuesta estética muy interesante, atractivas y que en realidad logran lo que yo creo que buscan, que es revitalizar textos que son muy antiguos, algunos de ellos tienen ya cerca de 100 años, que no han perdido su vitalidad, pero que al mismo tiempo esa vitalidad discursiva, narrativa, tiene como acompañamiento esta propuesta estética que es muy, muy interesante y que facilita la lectura y que sin duda también ayuda a que nos llene de sorpresa. Porque reeditar textos de esta antigüedad es un ejercicio que puede parecer como meramente patrimonial, pero la verdad de las cosas es que va mucho más allá de eso. Y de eso vamos a conocer cuando conversemos con Joaquín Eguren y Daniela Carrasco de Queltehue Ediciones. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola a buenas todos. tardes. Oye, bueno, primero que nada quiero agradecerles que nos hayan enviado estos ejemplares de sus últimos trabajos editoriales, que están también, entiendo, si para empezar esta conversación, que nos contaran que también esto es un proyecto del Fondo del Libro, ¿no? Entonces, quizá, así como en corto, Joaquín, la decisión de tomar estos textos, pero al mismo tiempo, cómo hacerlos o ponerlos en valor para que sean ganadores de un concurso y sean, en el fondo, obtengan una ayuda de financiamiento para su publicación. Perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, saludo a la comunidad de Libre Biblioteca y también, como dijo Waldo, estos libros fueron financiados con el Fondo del Libro del año 2024, razón por la cual estamos acá. Y el objetivo siempre fue alinear la selección de estas crónicas, el contenido de estas crónicas, con las políticas de fomento al libro que plantea el Estado. Ya, entonces, claro, para nosotros igual siempre nos hacen esa duda, así que, oye, pero ¿cómo ganarnos este fondo? ¿Cómo se hace? Que es una muy buena pregunta. Lo primero que recomendamos nosotros es poder ir a leer las políticas del libro que hay en Chile,
Ahora se lanzó una nueva, el 2025, ¿cierto? Que es lectura, escritura y oralidad. Por lo tanto, vamos a tener que tener esa consideración para el próximo año. Y lo alineamos de la forma de las problemáticas que plantean estos libros. En el fondo, cómo las crónicas que están ahí seleccionadas invitan al lector a darle sentido a su existencia, que eso es algo que está muy marcado en la política del libro, sobre todo que el libro habla de lo regional, lo local y también lo autónomo. Entonces, la fundamentación pasaba principalmente, bueno, por un tema de forma, que el libro en sí, la escritura es muy buena, porque es Roberto Al, porque es César Vallejo y porque es Atilio Chaporí, pero también porque lo que están hablando hace sentido en el presente del siglo XXI y está alineado, yo diría que casi 90% con lo que entiende el Estado de qué es el libro y para qué es la lectura. Daniela, estos 3 libros forman parte de una colección que se llama Waiwen, que también se integra a uno que ustedes publicaron, creo que a mitad del año pasado, que es sobre Alfonsina Storni, una autora argentina, más o menos contemporánea también de estos 3 autores. Estamos hablando de escritores latinoamericanos que abordan el primer tercio del siglo XX, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué hay en común de ellos que te permite a ti decir, voy a escoger a ellos para decir algo, para representar algo en común? ¿Hay un relato que comparten? Sí, bueno, como bien notaste tú, son todos autores, entre ellos, ¿cierto?, de la misma época, comparten años de nacimiento, años de defunción, o sea, son todos más o menos contemporáneos en su época, y por lo tanto las problemáticas que ellos exploran, yo diría que son, bueno, muy similares como también a las problemáticas que hoy día nos están afectando desde lo político, lo económico, lo social. Y por eso también fue nuestra idea rescatar estos textos, porque sentimos que hay una conexión de alguna manera entre lo que ellos vivieron a principios del siglo pasado, ¿cierto?, con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Como también mencionabas tú, estos textos, algunos tienen 100 años, un poco más, un poco menos, y uno dice, bueno, ¿cómo en 100 años socialmente, políticamente, seguimos teniendo las mismas problemáticas? Entonces, bueno, de ahí, desde esa búsqueda, ¿cierto?, de estas voces y que también tuvieran relación o conexión con lo que nosotros estamos viviendo, es que surge esta idea también de rescatar estos textos. Ok. Oye, claro, como tú dices, efectivamente, pareciera como un mundo de no acabar esto, ¿ah? Me refiero a que son los mismos problemas, tensiones sociales, tensiones internacionales, la aparición de gobiernos en su momento totalitarios o poco cercanos a la democracia, movimientos populares mesiánicos, que uno podría hoy día igualarlos quizás con el populismo. En fin, hay una serie de coincidencias bien interesantes entre estos textos que lo hacen vitales, porque a lo mejor no son respuestas, pero las preguntas que se hacían se parecen harto a las que podemos hacernos hoy día, ¿no, Joaquín? Claro. Sí, yo totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, creo que algo que te da el leer estos textos es sentirte muy acompañado en el presente, por los mismos factores que mencionas tú, Waldo. En el fondo, en algo que tienen en común, quizás no tanto Borderland, es que estos mismos autores siguen hablando sobre el fin del mundo, o reportan que alguien habla sobre el fin del mundo, y pareciera ser que en el presente estamos en lo mismo. ¿Cuál es el problema que está afectándonos a nosotros como especie en este ciclo? Eso pareciera ser que es una característica del ser humano y que en el fondo le da validez a que estos textos estén ahora y también nos hace, o sea, yo diría que el gran objetivo, o sea, me hubiera gustado leer estos textos y no sentirme representado, ¿cierto? Para sentir que de los 100 años que se escribieron hacia ahora ha habido un cambio, pero pareciera ser que nos falta algo como especie y creo que ahí está una conexión muy interesante, no sé si para fomentar el pensamiento crítico, pero para darnos cuenta que no somos tan distintos a los que éramos antes y que lamentablemente pareciera ser que estamos volviendo a cometer algunos errores que cometimos antes en el pasado. Entonces, difícil esa parte, pero interesante hacerlo a través de la lectura y poder explorar las preguntas que aquí planteamos. Oye, Daniela, y este tremendo esfuerzo que le están haciendo como editorial, eh,
¿qué público objetivo es el que tiene? Porque a mí me parece que es un aporte sin duda ya en materia de oferta o diversidad, ¿ya? De colocar a disposición de la gente libros que le van a dar todo lo que hemos conversado recién, visiones que son, entre comillas, distintas y a veces también ese sentido así como más bien de la historicidad de la vida, digamos, de que los problemas que vivieron otros antes los pueden ver ahora, o sea, no somos tan distintos en ese sentido, pero ustedes cómo, porque viene un trabajo ahora, está el lanzamiento que va a ser mañana, ahí vamos a dar algunos datos, pero también ¿qué trabajo a posteriori hay ahora con esta literatura? Los colegios, profesores, crear círculos de conversación sobre esto, ¿hay alguna materia en especial? ¿Está relacionado solo a la literatura? ¿Está o seguramente con algunos talleres que pueden hacerse en los colegios, imagino yo, sobre análisis del medio o cosas así? ¿Qué es lo que viene en ese sentido? Y justamente, bueno, una de las razones, creo yo, de por qué también rescatar este tipo de textos es porque, bueno, tú mencionabas cuál es el público. Yo creo que es un público súper amplio. ¿Ya? Nuestra editorial igual siempre ha estado más enfocada en un público mucho más acotado porque tenemos como una propuesta también, a lo mejor estética y también temática, que siempre ha estado más abocada como a personas de nuestra edad, ¿cierto? Entre 20, 40, 50 años. Pero yo creo que con esta colección Waiwen estamos apuntando a un público mucho más amplio, porque, claro, las temáticas son también súper amplias y puede interesar a cualquier persona, digamos, pero también porque, digo, puede ser también de fácil lectura o de una lectura que puede ser fragmentada. O sea, yo puedo leer hoy día una crónica, mañana en el metro puedo leer 3, ahora al dormir me puedo leer 2 más. Entonces, siento que ese tipo de lectura igual permite que el público sea más amplio. Le puede ser, o sea, ese tipo de lectura le puede hacer una persona, un adolescente, lo puede hacer una persona de 60, 70, 80 años, o cualquier persona en realidad. ¿Ya? Como te digo, siempre que el interés esté en la temática, yo creo que ahí es donde como que uno como editor se puede perder, porque a veces uno dice, bueno, esta temática le puede interesar a personas de esta edad, pero yo creo que en este caso es súper amplio el espectro. Y de todas formas, lo que se viene, y yo creo que también es lo que queremos apuntar, es a trabajar estos textos en algún taller. Nos gustaría compartir lecturas, compartir miradas, compartir sobre todo como conexiones. Nos gusta mucho esto de como cuando los propios lectores dicen, oye, este texto se parece mucho a otro que yo leí, o este texto, mira, menciona a este autor que, no sé, a Gabriela Mistral, por ejemplo, se han encontrado, de repente la persona que leyó Alfonsina Storni se encuentra con un texto que habla sobre Gabriela Mistral, sobre Delmira Agustini, etc. Entonces es como que me gustan esas conexiones que pueden llegar a hacer los autores. Entonces creo que en un taller, en un conversatorio se puede lograr bastante bien. Nos ha pasado en algunas ferias que llegan muchos profes a comprar estos textos, porque dicen, bueno, son textos cortos. De hecho, me acuerdo mucho de una profe que llegó en la furia del libro a decirme que probablemente ella iba a sacar algún texto de los de Alfonsina Storni o de Roberto Arlt para hacer preguntas tipo PAES, porque ella hacía preguntas para la PAES de lenguaje. Entonces dijo, bueno, estos textos están súper bien por la extensión que tienen y por las temáticas que abordan, porque siguen siendo muy contemporáneas, o sea, muy actuales. Entonces me gustó también como darle un juego a este texto. Siento que no se quedan solamente como en, puedo reflexionar o puedo aprender sobre lo que ocurría en esta época, sino que lo puedo de alguna manera relacionar con lo que ocurre hoy día. Oye, ¿y este libro está también en versión digital? Estamos en proceso de eso. La verdad que esta colección en sí no la hemos trabajado en EPUB por ahora. Por ser la última y además que requiere una diagramación especial por el tema de que son, bueno, la maquetación de crónica y de narraciones vitales tiene como una crónica media especial, como una columna. Entonces digitalmente solamente está como el PDF de imprenta, por decirlo así.
Entiendo. No, yo lo preguntaba básicamente porque quizá era una oportunidad, Joaquín, para ver también la variable. Eso no. Em, No, yo lo decía básicamente porque también me parece una tremenda oportunidad para conectar con lectores latinoamericanos. O sea, aquí hay un componente con el cual ustedes están jugando que resulta ser muy interesante. Son, digamos, voces no chilenas. Eso es muy interesante porque la apuesta de ustedes tiene que ver ya con un tema con el lenguaje, con nuestra tradición oral en términos, digamos, de lo que se ha escrito antes, pero también con la mirada latinoamericana de las cosas. Claro, de hecho, bueno, iniciamos un proyecto de transformación de libro a ebook, porque eso también ha sido como un área que no hemos podido avanzar tanto. Ujú. Y esto contemplaba como los libros de poesía, de ensayo y de narrativa, po. Y como estos textos los sacamos recientemente, no lo hemos podido pasar a ese formato, pero sí, efectivamente, además comentar que el tiraje de estos libros es bajito, son 300 ejemplares. Entonces, evidentemente, para un tema de sustentabilidad de la editorial y alcance, eso está planeado en nuestro catálogo editorial. Y como yo también me estaba acordando un poco de la entrevista que hablamos la última vez, algo que mencionamos y que tuvimos de acuerdo era la imprenta, que nosotros teníamos unos tiempos medio desfasados de imprenta, y bueno, y este año también nos pasó lo mismo, que en el fondo los plazos de planificación siempre varían de acuerdo a la imprenta, y ahí es donde entramos en un problema, como que nos desmotivamos un poquito, Los pero relojes y los calendarios de los imprenteros son distintos a los de la gente normal. siempre son 2 semanas, pero termina siendo un mes y medio. Bueno, los imprenteros no ven esto, así que lo puedo decir, o bueno. No, muy bien. Oye, no, no, me parece de verdad bien, bien interesante el aporte. ¿Qué espera para mañana? Mañana es el lanzamiento, la presentación. Sí, mañana vamos a estar en ¿Dónde va a ser Alhué primero? 111. Dale, va a ser ahí en la librería Los Libros, en Maipú, en Alhué 111, a 5 minutos del metro Santiago Hueras. Y bueno, la idea es que podamos conversar un poco sobre esta colección y volver al tema principal de cuál es el valor que tiene la crónica en la modernidad. Eso es como lo que Estamos pretendo. hablando del viernes 27 27. de febrero, porque como esto queda grabado, por si Sí, alguien piensa que es mañana, no es mañana, es el viernes 27 solamente. Pero me claro, imagino tierra. que también tendrán oportunidades para poder conversar y presentar estos libros en otros espacios. Yo creo que puede haber interés también de espacios educativos, de profesores, como dicen ustedes. En ese caso, ¿cómo lo hacen para contactarse con ustedes? Sí, mira, para contactarse con nosotros tenemos el correo que es contacto@quelteoediciones.cl. Ese es un correo que revisamos todos los días e intentamos contestarle a todas las personas que requieren ya sea edición, venta o realizar talleres. También en el Instagram, que es que el TW Ediciones, ustedes ponen que el TW deberíamos salir de los primeros. O también nos pueden contactar en las distintas ferias que participamos a lo largo del año. Yo igual, si es que alguien quiere hacer talleres o es autor o tiene alguna propuesta de algo más, siempre recomiendo que nos vayan a ver a las ferias porque es mucho más entendible que podamos conversarlo cara a cara, y además que nos gusta eso de la red, como el encuentro que se hace en las ferias, más allá de simplemente ir a promocionar nuestros libros, porque nosotros no funcionamos así como un vendedor mente tiburón, sino que hay un nexo, hay un vínculo. Entonces creo que esas conversaciones se dan muy bien en la feria del libro y hemos tenido experiencias positivas, como decía Daniela, que llega a las profesoras, le piden los textos, le piden la referencia. Por ejemplo, el libro de la Ignacia, El cuerpo invisible, también recuerdo que una chica lo compró y después nos encargó 20 para la municipalidad porque iban a hacer un Mira, taller de prensa y género, ¿cierto? Con las mujeres. Eso es algo que lo hemos podido organizar directamente ahí en las ferias, y siempre, evidentemente, si ustedes son de un club de lectura, un taller de fomento, algunos de los temas que nosotros realizamos, siempre hay un precio muy, muy, muy accesible para ellos porque entendemos que va más allá de la venta. claro. Oye, Daniela, yo sé que esto es una maldad que voy a hacer contigo, pero ¿podrías darnos un concepto para cada uno de estos libros? Yo lo voy mostrando acá y tú nos puedes decir como la idea central o lo que más quieras destacar de cada uno de ellos, para que nuestros auditores y lectores se hagan una idea de lo que se van a encontrar. Dale. Roberto Alt. Bueno, este es un texto
que recoge crónicas, que, bueno, Roberto Alt era un pensador de la época, ¿ya? Pero era muy irónico. Yo me quedaría con un poco de su ironía, de su forma de narrar lo que ocurría en la sociedad muy propia, tiene una característica así de... Utilizaba mucho el humor, podríamos llamarlo así, un humor bastante especial. Creo que por ahí va, la ironía, el humor. Muy bien. Y la época de sus escritos en este caso son hasta bueno, nacen en el 1900. Sí. Y lo Son todos último que... de la misma época, 1940, sí. Él es peruano. No, él es argentino, Roberto Alt. Y argentino, perdón. Sí. Ahora sí, Vallejo. César Vallejo, peruano, sí. César Vallejo, bueno, conocido por su poesía, Los Heraldos Negros, Trilce, pero también un pensador de la época. Él tuvo que salir de su país y, bueno, vivió en Europa, entonces tenía una mirada de lo latinoamericano, también de esta necesidad de volver un poco a la raíz de lo latinoamericano sin dejar de mirar también lo que pasaba en Europa. Yo creo, me quedo con César Vallejo, con este concepto de pensador latinoamericano, como no solamente un escritor, como, bueno, publico mi poesía y ya está, sino que también él pensaba mucho en cuanto a la literatura, en cuanto a lo que se estaba haciendo en su país, en otros países, fuera de Latinoamérica. Entonces, claro, tenía una visión muy como interesante de su época. Creo que por eso también escogimos las crónicas, porque creo que retrata muy bien lo que ocurría y, bueno, en la literatura en esos años. Muy bien. ¿Y Atilio es Chiapori o Chiapori? Chiapori. Chiapori. Sí. Atilio Chiapori, bueno, no son crónicas periodísticas, más bien una serie de cuentos que están conectados entre sí, o una novela fragmentada, no sé, como una cosa así media experimental, podríamos decir así. Y a mí me parece que su propuesta en Borderland es un germen de lo que sería la literatura fantástica latinoamericana. Me parece a mí que por ahí podemos encontrar aspectos o situaciones o narraciones que después se van a repetir y se van a retomar años después. Entonces, por eso digo que es un germen de ese tipo de literatura. Chiapori es de los tres autores que tienen ustedes aquí, quizá el menos conocido. Menos conocido, sí. Sí. Lo que de alguna manera me lleva a la pregunta es, ¿por qué los cogieron, digamos, para... ¿qué fue de relevante? Me imagino que este relato de estos primeros, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman? La literatura fantástica más bien en un estado larvario, parece, ¿no? Claro. Eso me llamó la atención, bueno, y lo conversamos con Joaquín, a Joaquín le gustó mucho el título también, bueno, y quizás lo puedo explicar, como esta idea como de estar también como en el borde, como y ahí juega él un poco con ese título, como de las tierras del borde. De hecho, en algún momento lo menciona en uno de los cuentos, como no saber qué es lo que es realmente, o cuál es la realidad y qué es lo que está oculto. Yo creo que él juega mucho con eso, como con la luz y la sombra, con lo que se ve y lo que está oculto. Y por eso me gustó, siento que no había leído este tipo de textos tan antiguos, como que uno lee hoy día textos de este estilo pero de esa época siento que, por eso digo que es como un germen de este tipo de literatura, quizás me arriesgo, quizás hay otros textos, pero al menos de los que yo he leído, sí, por eso me interesó rescatar este texto. Oye, bueno, yo espero que hayamos dejado motivado a nuestros oyentes, a nuestros, entre comillas, televidentes, y a quienes nos leen también en la web de Libros y Bibliotecas sobre estas tres propuestas de recuperar literatura y también, como decía, el esfuerzo que están haciendo por diversificar la oferta editorial que hay en Chile. Eso me parece que es
tremendamente valioso porque mayor oferta, la diversidad de pensamiento está no garantizada, pero de alguna forma sí más cerca de existir que sin diversidad. Entonces, eso quería agradecerles y también el tiempo que se han dado para conversar con nosotros. Dejamos invitados, ¿dónde se pueden comprar estos libros? Joaquín. Sí, nuestros libros los pueden adquirir directamente desde nuestro sitio web. Pueden también hacerlo a través de Busca Libre. Y estamos en las principales librerías independientes de Santiago, como Lolita, la Nueva Altamira, la librería de la UDP, ya que nos distribuye libros del Amanecer. Por lo tanto, hay alrededor de 30 librerías en las cuales estamos aquí en Santiago y un par de ellas también en regiones. No estamos en el consorcio grande ese que empieza con A, pero estamos en la del circuito independiente que igual tiene presencia. Por decirlo así. Lo importante es que hay dónde encontrarlos. Exacto, pueden ir a hablar con los libreros y de repente están ahí tocando. Eso. Si no, preguntar en aquellos lugares donde no está para que sepan que deben traerlos. Exactamente. Oye, Joaquín, Daniela, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros acá. No sé si quieren agregar algo más. Yo dar las gracias a Waldo nuevamente. Con Daniela, bueno, llevamos 7 años en este proyecto casi. Y contigo dimos la primera como entrevista así como editorial. Entonces también darte las gracias también por esa conversación que tuvimos, porque nosotros somos como bien tímidos, la verdad. Tú nos ves aquí hablando, pero siempre hay mucha duda detrás de todo lo que hacemos, ¿ya? Entonces para nosotros es súper como valioso poder volver a hablar contigo después de un periodo como de 5 años, 4 años. Yo recuerdo que eso parece que fue como en pandemia. Y saber que tu comunidad continúa y que también nosotros continuamos, porque todos estos proyectos empiezan, en el tiempo alguien se pelea, pasa algo, te aburre, no hay retorno económico gigante para uno decir, oye, démosle. Entonces es súper importante mantener libre biblioteca y también que se mantengan aquí el Tebo Ediciones, porque este ecosistema es pequeñísimo. Entonces yo invito también a los lectores, a los que también van a ver esto, que puedan considerar aquello, pues el valor que le da Waldo a su trabajo y el valor que le damos nosotros también aquí al Tebo Ediciones, trabajando en un área de la edición independiente y no es la multi, como un bestseller, por decirlo así. Esta es como el área más cultural, por decirlo así. Oye, no, y ya están dando pasos muy grandes, mira, tres Sí. de una sola patada. Se va a descontrolar el proyecto. Daniela, aquí muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad, como siempre disponibles para cooperar en el trabajo que realizan tan interesante y entregado y con todo el compromiso del mundo. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Es muy bien. Adiós.